En este video consideraremos la estructura y principio de funcionamiento del carburador, vacío constante. Comencemos con la parte donde el aire ingresa al carburador. Esta es la parte donde el diámetro se estrecha en la dirección de la marcha, y se llama confusión, pero la mayoría de las veces a esta pieza se le llama erróneamente difusor. Aquí es donde se encuentra la boquilla de aire inactivo, inyección de aire, desde el sistema de combustible principal, concentrador de arranque de línea de aire. Se utilizan canales anchos para la entrada de aire y la transferencia de presión atmosférica a la cámara de membrana. Acelera la boquilla de la bomba, la válvula solenoide inicia la concentración. Vierta combustible en la cámara del flotador, accesorios que conectan la cámara del flotador a la atmósfera. Ajuste los tornillos, la mezcla de combustible y el ralentí. Por defecto, el tornillo se afloja 2,5 vueltas desde el tope. Hay un resorte debajo del tornillo, arandelas metálicas, bucle de sellado de goma, la válvula del acelerador. El mismo canal libre, ajustado con tornillos, 3 canales de mezcla no regulados para transiciones cuando el acelerador está abierto, canal de alimentación de mezcla para concentración durante el arranque en frío, controla el paso de la válvula de cierre de aire, la barra transversal en la que se encuentra el tornillo de ajuste del acelerador, la manija que opera la bomba del acelerador, el par se transmite desde la sección del acelerador. Además, en este lado se encuentra una válvula de cierre de aire. Esto se llama válvula de control de ralentí. Se utiliza para enriquecer la mezcla inactiva durante el cierre repentino del acelerador a altas revoluciones del cigüeñal. Resorte de diafragma, focas membrana, asiento de válvula, válvula de plástico, resortes de válvula, toma de aire, salida. Debajo de la cubierta superior hay una cámara de membrana. Contiene un resorte, un pistón con membrana, también llamado núcleo de válvula, aguja del indicador de combustible, banda elástica, arandelas de seguridad. En la parte inferior del pistón, además del orificio para la aguja, también hay un orificio para guiar el pistón, pulverizador del sistema de dosificación principal. A través de este pasaje, el combustible ingresa a la cámara del flotador. Cuando el nivel de combustible alcanza un nivel predeterminado, el flotador cierra el canal con una aguja. Este dispositivo puede experimentar uno de los siguientes problemas. Los residuos atrapados debajo de la aguja pueden provocar que se derrame combustible. Además, si el patinete no se ha utilizado durante mucho tiempo, la aguja puede volverse ácida en la posición de encendido o apagado. Los pins pogo también pueden resultar dolorosos. En buenas condiciones, después de presionar el pasador, este debería volver a su posición original. Inyección de combustible al ralentí, dispensador principal de combustible. El tubo de alimentación del transmisor está enriquecido. Canal de aceleración, junta de goma, acelera la bomba, canal de flujo de la bomba. Paso de combustible del inyector del acelerador, inyección, resorte de bola, actúa como válvula de retención por corricán, muelle de retorno, tallo membranoso, focas, cámara de combustible concentrado. La cámara de combustible se llena a través de una boquilla. El tubo de alimentación del concentrador tiene una abertura lateral para ventilación de la cámara de combustible. Se corta un orificio cónico dentro del tubo para medir el combustible. Durante las fases de arranque y calentamiento del motor en frío, el concentrador proporciona al motor una mezcla adicional de aire y combustible. Un elemento de bloqueo en forma de pistón con una aguja en el extremo se inserta en el cuerpo de la válvula solenoide, cuando el motor aún está frío. Por tanto, el canal de combustible y el canal de suministro de la mezcla terminada están abiertos. Durante el arranque y funcionamiento del motor, se acumula presión negativa en la cámara de enriquecimiento. La presión atmosférica actúa sobre el combustible en la cámara de flotación y hace que el combustible se mueva a un área de baja presión, la cámara de enriquecimiento. Primero, el combustible llena la cámara de combustible del concentrador arriba. En el camino, retira el exceso de aire a través de los orificios laterales del tubo. Luego, el combustible ingresa a la cámara de la válvula de enriquecimiento. Aquí también circula aire del filtro de aire a través del conducto de aire correspondiente. La mezcla de combustible y aire forma una mezcla y se aspira a través del canal de suministro hasta la salida del carburador. Inmediatamente después de arrancar el motor, el elemento calefactor de la válvula solenoide comienza a activarse. A medida que el termopar se calienta, el pasador de cierre de la válvula solenoide avanza. Como resultado, la aguja bloquea el suministro de combustible a la cámara de enriquecimiento. En la cámara de membrana, pasa por la válvula de cierre de aire. Esta válvula está abierta la mayor parte del tiempo. Además, el aire de estos dos canales se dirige al tubo de emulsión, es decir, un chorro inactivo. Aquí, el combustible sube desde la cámara del flotador a través de la boquilla inactiva bajo la influencia de la presión atmosférica. Aquí, el combustible se mezcla con aire, y la mezcla se envía al conducto de escape. Visto desde abajo, un conjunto de 3 enchufes ubicados debajo de los enchufes. Vistos desde arriba, estos canales salen por debajo del acelerador. Se utilizan para transiciones durante la apertura de mariposa, parcial,
Al ralentí, cuando la válvula del acelerador se abre significativamente hasta la mitad del tornillo de tope, la otra salida está detrás del acelerador, cerca de la salida del carburador, es varias veces más grande que los tres primeros. El motor funciona en este canal al ralentí. Cambia el rendimiento de este canal ajustando el tornillo de cantidad de mezcla. Volvamos a la válvula de cierre de aire. Si el acelerador se cierra repentinamente, mientras el motor está funcionando a alta velocidad, la mezcla de trabajo se mezclará. Esto a su vez puede provocar fallos de encendido. El dolor de espalda del silenciador puede ocurrir cuando el combustible no quemado se escapa del escape y se acumula. Esto se puede evitar si la mezcla se concentra inmediatamente después de cerrar rápidamente el acelerador. Para ello está prevista una válvula de cierre de aire. En condiciones normales, el resorte comprime el diafragma. La varilla del diafragma presiona contra la válvula de globo y la mantiene abierta. El aire de admisión que pasa a través de la cámara del diafragma principal fluye libremente a través de la válvula hacia el canal inactivo. Se suministra aire adicional a través de chorros de aire. Con un acelerador muy cerrado a altas revoluciones del cigüeñal, se crea un vacío máximo en el canal de escape. A través del canal de control, que también pasa por la tapa, este vacío se extiende hasta el diafragma de la válvula de globo. La presión atmosférica hace que el diafragma se doble, lo que controla el resorte. La válvula cierra el canal de aire. Por lo tanto, el aire entra al canal inactivo solo a través del chorro de aire. Esto aumenta la cantidad de gasolina en la mezcla al ralentí. A medida que disminuye la velocidad del motor y el nivel de vacío, el resorte devuelve el diafragma a su posición original, abriendo así la válvula de cierre. Una posible falla de esta válvula es el daño a la membrana. Si el motor está dañado, puede resultar difícil arrancar en ralentí frío, inestable. Cuando se abre el acelerador, el área de vacío comienza a expandirse en la dirección opuesta al flujo de aire de admisión. Independientemente, la presión atmosférica en la cámara del flotador eleva el combustible a través del inyector principal hacia el área de baja presión que ahora se encuentra dentro y encima del tubo de emulsión. El aire ingresa al tubo de emulsión desde el lado de inyección de aire del sistema de dosificación principal. La mezcla se mezcla con combustible y se alimenta a través de la aguja dosificadora. El acceso a la zona de trabajo o a la zona de mezcla se realiza a través de la jeringa. Luego se envían junto con el aire a la entrada de aire del motor. A medida que gira el cigüeñal, el vacío aumenta. La presión restante en el pistón y el diafragma es igual a la presión atmosférica y se libera a través de orificios calibrados especiales. Cuanto mayor sea la velocidad del motor, más rápido sucede. A medida que disminuye la presión dentro del pistón y el diafragma, la presión atmosférica que ingresa a la cámara del diafragma comienza a presurizar el diafragma. Al anular el resorte en el pistón se eleva con aguja, lo que mejora el rendimiento del inyector y entrega más mezcla y aire a la admisión del motor. De hecho, este sistema se inventó para lograr la cantidad correcta de mezcla de aire y combustible para la velocidad del motor existente. No tiene nada que ver con el acelerador. Después de cerrar el acelerador, la presión atmosférica llena la cámara del pistón, equilibrando la presión sobre el diafragma interna y externamente. El pistón vuelve a su posición original. El principal defecto de este ganglio es la rotura de membrana. Un síntoma de este mal funcionamiento es una respuesta insuficiente del acelerador. Las RPM del motor están por debajo del promedio. Si se abre el acelerador demasiado rápido, en este caso, la carga del motor será significativa. Esto puede hacer que la mezcla se mezcle repentinamente. Para contrarrestar este par, se instala una bomba de acelerador en el carburador. Cuando la válvula del acelerador se abre bruscamente, la bomba del acelerador inyecta combustible adicional en la cámara de mezcla. El combustible de la cámara del flotador pasa a través de este orificio para llenar la cavidad debajo de la bomba de diafragma. Cuando la válvula de mariposa se abre rápidamente, hay presión sobre la varilla de la bomba. La presión del diafragma se transfiere al combustible, porque la entrada es menor que la salida. El combustible fluye bajo presión a través de la salida de la bomba. Muévase hacia la válvula de retención, supere el resorte de la válvula y levante la bola de retención. En este punto, parte del combustible, que ya se encuentra en el fragmento del inyector de enriquecimiento, se inyecta en la cámara de mezcla. Llene las boquillas de refuerzo con combustible nuevo. Después de la ecualización, las válvulas de línea se cierran, eliminando la posibilidad de un flujo inverso de combustible. Cuando la válvula de mariposa está cerrada y la manija no está presionada contra el eje de la bomba, el resorte devuelve el diafragma a su posición original. El combustible de la cámara del flotador se llena debajo del diafragma de la bomba. Si la apertura del acelerador no es lo suficientemente amplia, la presión del combustible será insignificante. El combustible simplemente regresará a la cámara del flotador a través de la entrada.
Un error común es una manija extendida que transfiere torque a la varilla de la bomba. En este caso, simplemente doble nuevamente la palanca de control para aplicar presión a la válvula del acelerador, porque el puerto de alimentación de la bomba del acelerador está en una de las posiciones más bajas. A veces esto hace que se acumule agua debajo del diafragma de la bomba. Esto puede causar corrosión en la cámara de la bomba y los resortes. Por lo tanto, al limpiar el carburador, vale la pena comprobarlo debajo del diafragma de la bomba. Por cierto, el resorte de la bomba del acelerador y el resorte de la válvula de aire son algo similares. Sin saber esto, pueden confundirse fácilmente, así que recuerde que el resorte de la bomba del acelerador es más blando que el resorte de la válvula de cierre de aire. Las válvulas de mariposa no son aptas para desmontaje y reparación, por ello, sus tornillos de sujeción tienen forma de trompeta, con forma de trompeta, para evitar torceduras no autorizadas. Debajo de la tapa metálica hay un tapón y una junta, visto desde el lado cortado. El eje del amortiguador tiene un manguito de caprolón, un manguito de goma,